Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches y bendiciones, como siempre acostumbramos a decir. Hoy quería compartir unas pequeñas reflexiones en torno de lo que es el amor y la unidad, tal como yo lo interpreto, como yo lo entiendo. Y bueno, ver si estas reflexiones pues pueden ser una sugerencia, una invitación a que una parte de nosotros pues lo entienda con mayor profundidad que como normalmente solemos hacerlo. Definir el amor no pretendo en este momento hacerlo, pero yo sí que lo relaciono con un sentimiento íntimo de unidad. Esa es la manera en que a mí me gustaría definirlo, eh, pero sin que esto sea pretensión de nada. En todo caso, lo que sí que vengo percibiendo y aprendiendo es que cuando el amor se asocia a la unidad, adquiere mucho sentido y adquiere una gran entidad, adquiere otra dimensión. ¿Y esto por qué lo decimos? Bueno, en anteriores vídeos he venido hablando de las fronteras y de las líneas que son demarcaciones, que son separaciones de territorios. Esto todo lo hacemos a través de la mente, ¿verdad? Y igual que nosotros podemos decir que la línea que separa la playa del mar, pues ¿por qué no verlo de otra manera? ¿Por qué no podemos decir que hay una línea que une la playa y el mar en un todo? Nosotros si vamos a la playa no nos encontramos solo playa y no mar. Y si vamos al mar no nos encontramos solo mar y no playa. Por tanto, este territorio que conforma la playa y el mar es un todo. Y visto así, pues podemos darnos cuenta de que inevitablemente cuando nosotros vamos incorporando a nuestra conciencia eh, cosas, personas, emociones, ideas, vamos atrayendo a nuestro mundo interior pues toda una serie de cosas que conforman de alguna manera todos aquellos elementos que pudiéramos decir necesitamos para vivir una vida plena. Estamos siempre en esa búsqueda de la felicidad y nos sentimos felices en tanto en cuanto pues poseemos todas esas cosas. En la medida en que nosotros vamos atrayendo a nuestra esfera de conciencia a personas, nos vamos interesando por ellas, van siendo algo nuestro en nuestra conciencia. Mientras todo lo incorporemos a nuestra conciencia desde un sentido de unidad, pues no habrá conflicto en el modo de relacionarnos con esas cosas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando todas esas cosas que yo incorporo a mi unidad en realidad las tengo más que las soy? Yo soy mi conciencia y los contenidos de mi conciencia. El problema es cuando en mi conciencia yo disfruto de la felicidad y me siento felicidad, o puedo decir que soy felicidad en tanto en cuanto que poseo cosas. Claro, la demarcación, la línea y la frontera entre el poseer y el no poseer, pues es simplemente un soplo de la vida, porque la vida en principio es un fluir continuo. De modo que la cuestión es ver que no se trata tanto de un tener como de un ser. Ahora bien, ¿somos capaces de sentirnos ser en el otro? Es decir, cuando yo me relaciono con el otro desde mi conciencia, ¿lo hago desde un fondo común? ¿Lo hago desde una identidad que es común a los dos? ¿Lo hago desde un conocimiento de unas leyes que nos indican que estamos todos
en la misma situación, en la misma tesitura, en el mismo comprender, aprender, evolucionar, expresar. Es decir, en la medida en que nosotros, en nuestra conciencia, nos damos cuenta de que hay líneas y demarcaciones que son ficticias, se disipan, se diluyen lo que son las fricciones, las, las ilusiones y los roces. Es decir, todo esto que es un artificio que realmente pues vivimos amando, temiendo. Es decir, amamos una cosa pero estamos temiendo perderla porque la entendemos como una posesión. En la medida en que uno se siente ser y se identifica con aquello que es consustancial y unívoco y que es síntesis y esencia de todas las cosas con las que nos relacionamos, pues entonces esas fronteras de tuyo mío desaparecen. Y es cierto que esto da miedo porque significa que tenemos que soltar y rendirnos al hecho primero de que existen fronteras en nosotros. Y claro, si existen fronteras quiere decir que nosotros estamos amando de forma limitada, nos limitamos a amar aquello que está dentro de nuestro círculo de seguridades, de creencias, de afectos, es decir, algo que identifico conmigo mismo y no con el otro. Entonces, claro, la expansión de la conciencia no es distinta de la expansión del sentido de unidad y no es distinto del amor en tanto que se da en la relación con todo aquello con lo que comparte vida. Entonces, bueno, la cuestión es que nos hagamos esas preguntas que siempre son necesarias, y es decir, ¿es mi modo de amar o mi modo de relacionarme es muy transitivo? Es decir, doy a cambio de, no te doy si no me das a cambio de. Esto es muy sutil y claro, requiere de sinceridad, de honestidad para no autoengañarnos. Y en definitiva, es que no hay por qué engañarse, es decir, el que quiere llegar a otros territorios necesita salir de su castillo. Y salir de su castillo quiere decir que a lo mejor en otros territorios, en otras campiñas, ya no es considerado como el señor dueño de. Y a veces nos gusta sentirnos dueños de. La cuestión es que nosotros somos, pero no somos dueños de nada. Esto también pues cuesta verlo y bueno, las preguntas y las invitaciones y las sugerencias a que lo miremos, a que miremos si hay tantas demarcaciones, tantas fronteras, tantas líneas que dividen, porque ¿por qué no mejor decir estas líneas unen? Y en vez de, como decíamos, bueno, hay ejemplos que salen a colación en muchas ocasiones, es decir, y que a mí, bueno, voy a traer uno de ellos ahora porque parece que viene al caso. Es la mente la que hace el buen uso o regular uso o un uso distinto en función de cómo quiere hacerlo. Si tengo una pluma, puedo escribir una declaración de guerra o puedo escribir una declaración de amor. Entonces, bueno, cada situación nos brinda esa elección, la de trazar líneas que dividen y en ese caso estaremos impidiendo una conexión mayor con un territorio distinto, pero que también es consustancial a nosotros, es decir, es algo que está hecho de nuestra misma cualidad, de nuestra misma naturaleza y por tanto no tiene por qué ser distinto de nosotros. O bien, si utilizamos esa mente de una manera adecuada, pues trazaremos líneas que unen, que unen, que unen. Y cuando hablamos de unidad, aquí hay la clara referencia a la posibilidad del amor expresándose en forma plena. Trazar líneas que unen, conquistar territorios de manera que forman parte de un ser que estamos administrando, que no son nuestros, pero que nos relacionamos con ellas de manera natural,
pues comporta en última instancia un grado de plenitud y felicidad que yo creo que merece la pena conquistar. Por tanto, tenemos que hacer ese pequeño viaje del tener al ser y de las líneas que separan a las que unen y que nos dan ese sentido pleno de lo que andamos anhelando. Pues bueno, de momento lo dejamos hasta aquí. Hasta otro rato.